Bueno, pues aquí nos encontramos con Mark Lanier, quien es uno de So los we are here mejores, with Mark Lanier. quien es uno de los mejores abogados litigantes de Estados Unidos. He is one of the best and well-known trial lawyers in the United States. Y él nos ayudará a formar un caso a favor de la resurrección de Jesús. And he's going to help us today to build a case for the resurrection of Jesus from the legal perspective. Así que vamos a empezar a calentar esto con unas preguntas introductorias. So we're going to get warmed up with a few introductory questions. Primera pregunta, me gustaría que nos cuente un poco acerca de su trayectoria profesional. So first, Mark, can you tell us a little bit about your professional life and trajectory? Yes. So for 35 years, I've been a lawyer. Por unos 35 años he sido un abogado. And lawyers in America in the United States, do a lot of different things. Y los abogados en Estados Unidos hacen muchas cosas distintas. But my focus has been one. Pero mi enfoque ha sido uno. I go into the courtrooms all around the country. Voy a las cortes de todos los lugares aquí en el país. And I work to prove a case on behalf of my clients. Y trabajo para probar un caso a favor de mis clientes. I have right now, today, the best success record of all of the lawyers in the U.S. Por hoy tengo el récord más exitoso de todos los abogados en Estados Unidos. And I have tried really hard to learn how to prove the truth in the court system. Y he trabajado muy duro para tratar de aprender cómo demostrar la verdad en un caso legal. Eso es impresionante. That's impressive, Mark. Thank you. ¿Y qué nos dice acerca de su vida espiritual? What can you tell us about yourself from the spiritual side? What's your spiritual life look like? I was brought up in a family that believed in God and went to church. Yo crecí en el seno de una familia que creía en Dios y que iba a la iglesia. But my parents also taught me that I should never be a believer because I was born into a family of believers. Pero también se me educó de que no debía yo ser creyente simplemente porque crecí en una familia de creyentes. They taught me that I had to figure it out on my own and make my own decisions based upon what I believed, not what I inherited. Y se me enseñó a que debía yo usar mi intelecto para tomar mis propias decisiones y no simplemente llevarme por lo que otros ya creían. So as I grew up with a desire to know the Bible. Así que crecí con un deseo de conocer la Biblia. I took a college degree in Hebrew and in Greek, the languages the Bible was originally written in. Hice estudios universitarios de griego y hebreo, los lenguajes originales de la Biblia. Because I wanted to know what the Bible actually said. Porque quería saber qué es exactamente lo que decía la Biblia. And then I also tried to explore and learn about the other major religions in the world. Y también eso me llevó a estudiar lo que dicen y enseñan las otras grandes religiones en el mundo. I wanted to know what is true and real. Quería saber lo que es verdadero y real. So I asked myself, is there a God? Así que me pregunté, ¿existe Dios? And if there is a God, what kind of God? Y si existe, ¿qué tipo de Dios o qué clase de Dios? And does this God care about me? ¿Y a este Dios le importo yo o no? And does this God communicate and is the Bible real? ¿Y este Dios se comunica y es la Biblia real? More than real, is it authentic? Y más que real es auténtico, authentic. Yeah.
And so I've worked hard in my life to decide, is the Christian faith true? Así que he trabajado muy fuerte en mi vida para determinar si es el cristianismo verdad. And that includes, was Jesus really God? Y eso incluye cuestiones como, ¿fue Jesús realmente Dios? Was he really crucified? ¿Fue realmente crucificado o no? And was he really physically raised from the dead? Y si realmente físicamente resucitó de entre los muertos. And so I've used my legal tools to try to decide, can I prove this? Así que he utilizado mis herramientas legales para ver si puedo demostrar esto o no. And what I decided is that Christianity makes more sense to me than any other belief system. Y lo que he decidido es que, a través de este método, es que el cristianismo tiene más sentido que cualquier otra cosmovisión. And when I say it makes more sense, it explains why I am the way I am. Y cuando digo que tiene sentido, lo que quiero decir es que explica de mejor manera por qué soy de la forma en que soy. It explains why other people are the way they are. Explica por qué otras personas son de la forma en que son. It explains to me why there's evil. Me explica por qué existe la maldad, Why there's good. por qué existe la bondad. And there was an English scholar who lived in the 1900s named C.S. Lewis. Y hay un erudito cristiano del siglo pasado llamado C.S. Lewis. And he said, I believe in Christianity like I believe in the sun. Creo en el cristianismo así como creo en el sol. Because I not just see the sun, No solo porque puedo ver el sol, but by the sun, I see everything else. Sino que a través, gracias al sol, puedo ver todo lo demás claramente. And so in that way, I see Christianity as not only something that makes sense of itself, Así que veo el cristianismo no solo como algo que tiene sentido en sí mismo, but it also makes sense of the rest of the world. Sino que tiene sentido y hace sentido del resto del mundo. And when I compare other belief systems, y cuando comparo otros sistemas de creencias, I cannot say the same thing. No puedo decir lo mismo. Excelente. Entonces, digamos que el cristianismo es como la pieza de rompecabezas, la única pieza que encaja en el mundo real, ¿no? So excellent. So what you would you say that Christianity is the only piece of the puzzle that actually fits within the world in a perfect fashion? That is a beautiful way to say it, Angel. Esa es una excelente forma de decirlo, Ángel. There is a German word. Hay una palabra alemana. It's Weltanschauung. I'm not going to try to translate that. No voy a tratar de traducir esa palabra. Es una palabra alemana. It means world view, how you see the world. Significa cosmovisión, la forma en que uno ve el mundo. And so what I've got to do is I've got to figure out what makes sense of the world. What puzzle is a complete picture of the whole world? Así que lo que yo tengo que hacer es ver el rompecabezas completo y ver cómo encajan las piezas de manera completa en un panorama del mundo. And when I put together the pieces of Christianity, y cuando pongo las piezas del cristianismo en el rompecabezas, I can understand and see the whole world. Puedo entender y ver el mundo completo. If I leave Christianity out, si dejo al cristianismo fuera, I cannot understand the world. No puedo entender bien el mundo. Muy bien. ¿Y qué es lo primero que la gente piensa
cuando se da cuenta de que usted es uno de los mejores abogados litigantes de Estados Unidos. So, excellent. Thank you, Mark. So, one question I have is, what do people say when they realize that you are a very successful lawyer? Pero a la vez es cristiano y usa este enfoque legal para demostrar racionalmente la veracidad del cristianismo. But at the same time, you're also a Christian, and that you use the legal method to demonstrate the truth of Christianity. What do skeptics and people in general say to you when they realize those two poles about yourself? Well, different people fall into different buckets of how they react. Diferentes personas caen en diferentes categorías de cómo reaccionan ante eso. Many people want to watch me very carefully to see if I really am genuine about my faith. Algunos quieren observarme y ver si realmente soy genuino en cuanto a mi fe. Or if I just use it and say it with my mouth to help me somewhere. O si nada más estoy hablando de ello para ver si me ayuda de alguna manera. So that's one reaction. And then as those people see that, y esa es una reacción. Y mientras esas personas ven that I'm authentic, que soy auténtico, then they want to know more. Entonces les da curiosidad por saber más. They say that I am, they see my success. Ellos ven mi éxito. And they want to know, is part of my success because of my faith? Y quieren saber si parte de ese éxito tiene que ver con su fe. They are intrigued by why I can seem to be someone that they believe to be intelligent. Y les intriga también ver cómo parezco ser alguien inteligente. And yet I believe in something that many of them do not believe in. Y al mismo tiempo creo en algo que muchos de ellos no creen. So often they will engage me in dialogue and they'll ask me questions. Y a veces entonces ellos me empiezan a hacer preguntas y empiezan a entablar un diálogo conmigo. And it's been marvelous to see how God works in all of that. Y ha sido maravilloso ver cómo Dios trabaja en eso también. Because some of these people have come to faith. Porque algunas de estas personas han venido a creer en el cristianismo. And many of them are on the journey, but maybe haven't yet arrived at faith. Y muchos están en camino, aunque tal vez no hayan llegado a consolidar su fe. Now, there are another group of people, another bucket. Hay otra categoría de personas who just don't care. Que simplemente no les interesa. They don't want to know, they don't want to discuss, they don't want to engage. No quieren saber, no quieren discutir, no quieren meterse en eso. And that's okay. Y eso está bien. Tal vez cambien de opinión. Yeah. Tal vez. Qué bueno que toca ese punto de las personas que son indiferentes, porque he escuchado a muchas personas decir que discutir estos temas es una pérdida de tiempo. So it's great that you mentioned, Mark, that some people are indifferent, because I've also heard some folks talk about how unnecessary and useless it is to talk about these spiritual things. Y suelen preguntar, ¿de qué sirve creer en Dios? ¿Qué diferencia hace en nuestras vidas si Jesús resucitó de la muerte? And they ask questions like, what difference does it make to our daily lives? Why does it matter if God exists or if Jesus was risen from the dead? ¿Qué le respondería? What would you answer to those people? I would first say to those people, do you have 24 hours for me to tell you the difference it makes? Primero les preguntaría si tienen 24 horas para explicarles la diferencia que hacen en nuestras vidas. Because it makes a difference in so many different ways that it would take a long time to thoroughly answer. Porque hace la diferencia en formas tan vastas y distintas que tomaría ese tiempo en explicarlo. But here are some short answers. Pero aquí están algunas respuestas cortas. Number one, primero, I like to know that I stand on truth.
Primero, quisiera estar convencido de que estoy cimentado sobre la verdad. When the weather is nice, Cuando el clima está bien, agradable, when things are going my way, cuando las cosas van de la forma que yo quiero, then I'm happy just to live this life. en ese aspecto, estoy feliz de vivir la vida como la estoy viviendo. But the weather is not always nice. Pero el clima no siempre es bueno. Things do not always go my way. Las cosas no siempre salen como yo quiero. I will get sick. Me voy a enfermar. People I love will die. Gente que amo va a fallecer. I will have to struggle in relationships. Voy a batallar con relaciones. I will have to struggle at work. Voy a tener luchas en trabajo. I will have to struggle inside myself. Voy a tener luchas dentro de mí mismo. And when those things happen, y cuando esas cosas suceden, I need to know that under everything is a truth that I can rely on. Y cuando eso suceda, necesito saber que hay una verdad que está debajo de todo esto sobre la que me puedo dar mi confianza. So if I'm having a bad day, así si estoy teniendo un mal día, if I've got the worries of my job weighing on my shoulders and it's very heavy, y el peso de mis problemas está sobre mis espaldas, then if my faith is real, si mi fe es real, then there is a God entonces hay un Dios who cares, al que le importo, and I can take these weights that are heavy on my shoulders and set them down to him. Y puedo tomar estas pesas, estos pesas que están en mis hombros y entregárselas a él. And he can give me directions. Y él me puede dar dirección. And he can give me consolation. Me puede dar consuelo. And if my foot slips, he can catch me. Si me resbala el pie, él me puede sostener. And if my heart hurts, he can hold me. Y si me duele el corazón, él me puede abrazar. And he can give me purpose in my life. Y puede darme propósito en la vida. So I do not live to make a lot of money. Así que no vivo para hacer mucho dinero. I do not live to have a lot of toys or things. No vivo para tener muchos juguetes o muchas cosas. I do not live so that people like me. No vivo para gustarle a la gente o caerle bien a la gente. My goal is not to be the most popular man around. Mi meta no es ser la persona más popular. I don't live for the pleasures of my body. No vivo para los placeres de mi cuerpo. Whether it's food to eat, ya que sea alimento, relaxation to enjoy, relajarme y cosas para divertirse, or any other physical appetite I might have. O cualquier otro apetito físico que pueda tener. Instead, I live with a purpose. En vez de eso, vivo con un propósito. And that purpose is to walk in faithfulness with the real God who is there. Y esa meta es de caminar fielmente con ese Dios en el que he confiado. So let me finish it this way because I really could go 24 hours. Así que déjenme terminar aquí porque de verdad podría hablar 24 horas. I live with truth that I can rely upon. Vivo con verdad sobre la que puedo confiar. I live with purpose in my life. Vivo con propósito en mi vida. I live with direction like a compass that tells me where to go. Vivo con dirección como un compás que me lleva y me guía. And all of that is just a small bit of what I live and the difference it makes that there is a God. Y eso es solo son pocas de las cosas que me llevan a confiar y saber que hay un Dios. Eso es
Grandioso. Entonces, lo That's que nos great, Mark. dice Thank you. So what you're saying es que el cristianismo no solamente es la pieza que encaja con el mundo real, sino que también es la mejor noticia para nuestras vidas, la mejor medicina. So Christianity is not only what fits, what explains the world best and ourselves, but it's also the best medicine for the world. El mejor complemento también. And the best complement for us, for the world. Without a doubt. Sin duda. So we're taping this today when the United States is in a lot of turmoil. Así que estamos grabando esto y en un momento en que hay mucha lucha, muchos problemas en el gobierno aquí en Estados Unidos. Some of those problems have happened because of racism. Algunos de esos problemas vienen por racismo. Some of those problems have happened because of violence. Algunos problemas han venido por violencia. And yet, if we could tell the truth of the Christian faith, y aún así, si pudiéramos hablar la verdad de la fe cristiana, then there would be no racism. No habría racismo. Because we would see that everyone is loved by God. Porque veríamos que toda persona es amada por Dios. It doesn't matter what their skin color is. Sin importar el color de su piel. It doesn't matter if they have a lot of hair like you and me, not Chris. No, sin importar si tiene mucho pelo como Ángel y Mark, no yo. It doesn't matter what our education is. No importa la educación que tengamos. It doesn't matter how much money we have. No importa cuánto dinero tengamos. It doesn't matter where on this earth we live. No importa en dónde en este planeta vivamos. God loves me as much as he loves someone in Asia, as much as he loves someone in Africa, as much as he loves someone in South or Central America or Europe. It's all the same. Y no importa si viven en Centroamérica, en África, en Europa, ama a todos por igual. The Christian message of our love for each other is one that will change the world. El amor que profesamos es un amor cristiano que puede y va a cambiar el mundo. Bueno, todo eso que nos dice es increíble, es bellísimo. Everything you said is wonderful, Mark. Thank you. Vamos a, ahora sí, mostrando lo importante que es resolver estas cuestiones. Vamos let's shifting a little bit on showing how important these questions are. Vamos a ahondar un poco más al tema principal, que es la resurrección y el cristianismo. Let's go a little bit deeper into the subject of today, which is the resurrection. Okay. Lo primero que me gustaría decir es que the first thing I would like to say is that como abogado cristiano no está mal acompañado. As a Christian lawyer, you're not in bad company. Hace poco escuché la historia de Simon Greenleaf. I recently heard the story of Simon Greenleaf. Quien es el fundador de la Escuela de Leyes de Harvard. He's the founder of the School of Law at Harvard University. La historia de Charles Colson. And the story of Chuck Colson. Quien sirvió como consejero del presidente Richard Nixon. So who's one of the advisors of President Richard Nixon. Ambos se convirtieron al cristianismo después de investigar el fundamento de este. So both became Christians after investigating the foundations of Christianity. Pero me gustaría saber si usted nos puede contar la historia de estas personas y decirnos si hay algún otro testimonio similar. But I would like to ask you if you have any comments about these men and their conversion, and if you know of any other cases that may be similar, because you're not alone in this. So both of these are well-known men. Ambos son muy conocidos, hombres muy conocidos. If you go back and look, lawyers and people legally trained are really in a good position to look at these issues.
Si ves la historia y vas un poco más atrás, los abogados están en muy buena posición para investigar estos casos. Because what we try to do is we try to prove things for a living. Porque lo que tratamos de hacer en nuestra profesión, en todos los días, es probar cosas. And so learning how to investigate is very important to being a good lawyer. Así que el aprender cómo investigar algo es muy importante para ser un buen abogado. Especially if you learn how to investigate to learn the truth of something instead of just to win an argument. Sobre todo si lo que estás estudiando es para llegar a la verdad y no solo para ganar un argumento. So one case, I may need to prove who ran the red light and caused the wreck. Así que puedo, por ejemplo, tener un caso donde debo demostrar quién se pasó el alto y causó un accidente. Or more complicated, did taking this medicine cause someone to develop cancer? O algo más complicado, el haber tomado esta medicina fue la causa que esta persona tuviera cáncer, desarrollara cáncer. So Simon Greenleaf, Así que Simon Greenleaf, hundreds of years ago, cientos de años atrás, Chuck Colson, Chuck Colson, 40 years ago, hace unos 30, 40 años, both tried to use lawyer investigation to look into the question of the truth of the resurrection. Ambos usaron las herramientas legales para ponerse a investigar la veracidad de la resurrección. And their conclusion mirrors my own. Y sus conclusiones son un espejo de mi conclusión. In law courts, what we do is we have what are called the scales of justice. En leyes lo que tenemos es la balanza de la justicia. And so you've got one side with one way of looking at it and the other side with the other way of looking at it. Así que en la balanza tienes una forma de ver las cosas y tienes otra forma opuesta de ver el mismo caso. And so you put all of the evidence in the scales and you see which side wins. Así que pones toda la evidencia en ambos casos y ves de qué lado se inclina tal evidencia. So on one side of the scales, you put the evidence for the resurrection. Así que de un lado de la balanza pones la evidencia a favor de la resurrección. And on the other side, you put the arguments and evidence against the resurrection. Y en el otro lado de la balanza pones la evidencia y los argumentos en contra de la resurrección. And then you ask, what does the evidence prove? Y entonces preguntas, ¿para dónde? ¿Qué es lo que demuestra esta evidencia? ¿Para dónde se va? And that's what Greenleaf did. That's what Colson did. That's what I do. There are a number of lawyers in the United States that believe in Jesus because of this. Y es lo que Greenleaf hizo, es lo que Colson hizo, es lo que yo he hecho, y hay una gran cantidad de abogados en Estados Unidos que están con nosotros. Excelente. Tengo una pregunta para un poco más al tema. Y es que muchas personas consideran que la ciencia o el método científico. So I have another question related to this. So a lot of people think that science or the scientific method es el único camino para llegar a la verdad. Ellos están esperando evidencia. Is the only way to get to truth. Ellos están esperando evidencia científica o empírica para creer en la resurrección. They are expecting empirical evidence or scientific evidence to believe in something like the resurrection. Si no, no pueden creer. Otherwise, they would not believe. Esta es mi pregunta. So this is my question. ¿Es la ciencia experimental un enfoque apropiado para llegar a un veredicto sobre la resurrección? Is the science or the scientific method a good and adequate approach to get to the truth of a matter like the resurrection, in your opinion? It's impossible. Es imposible. The scientific method works for science. El método científico funciona para la ciencia.
it does not, you can't use the scientific method to learn truth about history. No puedes usar el método científico para aprender la verdad de la historia. How do you use the scientific method to prove that Napoleon was at Waterloo? ¿Cómo pruebas con el método científico que Napoleón estuvo en Waterloo? You can't. No se puede. The scientific method says you make observations. El método científico dice que haces observaciones. You form a hypothesis. Formas una hipótesis. Then you do experiments. Haces experimentos. To prove or disprove your hypothesis. Para probar o desaprobar tu hipótesis. So what experiment are you going to do to prove or disprove whether or not Napoleon was at Waterloo? Así que, ¿qué experimento vas a utilizar para probar o demostrar si Napoleón realmente estuvo en Waterloo? That's the wrong kind of proof. Esa es la prueba, la herramienta incorrecta. I can't use the scientific method to prove who ran a red light. No puedo usar el método científico para ver quién se pasó el alto y causó el accidente. The scientific method works for proving science. El método científico funciona para probar ciencia. You've got a picture behind you. It looks like you may be reading to a little baby. Is that right? Tienes una imagen detrás de ti. Parece que como que le estás leyendo a un bebé. Soy yo y mi hijo leyendo a C.S. Lewis. It's him and his baby reading C.S. Lewis. Okay, so here's my question. Esta es mi pregunta. Do you love your baby? ¿Amas a tu bebé? Claro. Can I prove that with the scientific method? ¿Se puede probar eso usando el método científico? No, es imposible. No, that's impossible. Yeah, some things can't be proved with the scientific method. Hay cosas que no se pueden probar con el método científico. Okay, so that's like I can take a ruler, a metro. Por ejemplo, es como tomar una regla, un metro. And I can tell you how far this hand is from this hand. Y te puedo decir la distancia entre esta mano y esta mano. That metro will measure this for me. Esa regla me va a poder medir esa distancia. But if I want to tell you how cold my water is, pero si te quiero decir la temperatura de mi agua, I cannot use a metro on this. No puedo usar un metro. I cannot say my water is, the temperature of my water is 7 inches. No puedo decir que la temperatura de mi agua es 7 pulgadas. If I'm going to measure the temperature of my water, I need a thermometer. Si voy a medir la temperatura de mi agua, necesito un termómetro. Now, a metro is a legitimate way to make measurements. Ahora, un metro es una forma legítima para tomar medidas. But a metro will make one kind of measurement and a thermometer a different kind of measurement. Pero el metro va a tomar un tipo de medida y el termómetro va a ser otro tipo de medida. You have to use the right measurer, the right way of proving something. Tienes que usar el método correcto, la forma correcta, la herramienta correcta para probar algo. For someone to say, I will only believe in the resurrection if you prove it with the scientific method. Para alguien que diga que solo va a creer en la resurrección usando el método científico, is the same as someone saying, I will believe your Topo Chico is 38 degrees. Es como only if you prove it with a metro. Es como decirle, voy a demostrarte, necesito que me pruebes que la temperatura de mi Topo Chico es tantos grados, pero tienes que usar un metro. So in court, the judge would never ask us to use the scientific method to prove you love your baby. Así que en la corte jamás un juez me pediría que demuestre con el método científico que tú amas a tu bebé. The court would say, use the scales. La corte diría, usa la balanza. Put the evidence that you love your baby on one side. Pon la evidencia de que amas a tu bebé de un lado. And put any evidence that you don't love your baby on the other side. Y pon otra evidencia que diga que no amas a tu bebé si existe del otro lado. And then ask yourself, what would a reasonable person believe to be the truth?
Y luego nos preguntamos qué es lo que una persona razonable creería que es la verdad en cuanto a esto. And in a courtroom, that's how I prove if you love your baby. Y en la corte así es como yo pruebo si amas a tu bebé. That's how I prove who ran the red light. Como pruebo quién se atravesó el alto. That's how I prove whether or not someone's guilty of murder. Como pruebo si alguien es culpable de asesinato. It's the only way to prove that. Es la única forma de probar eso. And can you imagine, do we let everybody off from murder Imagínate si dejamos a todos libres de asesinato unless we can prove by the scientific method that they killed someone? al menos que probemos con el método científico que mataron realmente a alguien. You can't do that. No se puede hacer eso. You can't say, I'm going to set up an experiment to see whether or not you killed them. No puedes armar un experimento para ver quién mató a quién. That's measuring temperature with a metro. Eso es medir temperatura con un metro. Entiendo, eso tiene total sentido y creo que cualquier persona razonable debería aceptar eso. That makes absolute sense, Mark, and I think any reasonable person should understand that. Siguiente pregunta. Next question. Hay personas que aceptan válido usar usar el método histórico o el método legal. Some people think it's valid to use the historical method or the legal method. Pero dicen que lo que tenemos acerca del cristianismo no es suficiente, que estamos mal parados. But they say also that what we have as evidence for Christianity is not good enough. Por ejemplo, ellos dicen que solamente pueden creer si les das un testimonio explícito de la resurrección que no venga de una fuente cristiana. So, for example, they would only accept historical testimony from a non-Christian source. ¿Qué le respondería? What would you answer to those people? So people who do not believe there's enough evidence Gente que cree que no hay suficiente evidencia need to look at all of the evidence necesitan observar toda la evidencia y considerarla. because there's a lot more evidence than most people know. Porque hay mucha más evidencia de lo que la gente conoce. Now, when you look at evidence, Cuando ves la evidencia, the law says you have to consider the source. la ley dice que debes considerar la fuente. And some sources will have a bias. Y algunas fuentes van a tener ideas preconcebidas. And you have to take that into account. Y tienes que considerar eso. So if I've got a case where the witness is saying that the witness believes this drug caused cancer. Así que si tienes una persona que está un testigo que dice que esta enfermedad fue causada por esta medicina. And then the jury finds out that I'm paying that witness. Y luego el jurado entonces se entera que yo le estoy pagando a ese testigo miles de dólares to do the work. Para hacer ese trabajo. Then the jury's going to sit there and say, well, maybe the witness is telling the truth, but maybe the witness is doing this for money. Y el jurado va a pensar, bueno, tal vez el testigo está diciendo la verdad, pero es posible que lo esté haciendo también por dinero. And that's a fair thing for people to say. Y eso es algo justo de asumir también. The problem is, el problema aquí es, that's not the evidence that we have for the resurrection. No es ese el tipo de evidencia que tenemos a favor de la resurrección. The people that were eyewitnesses to the resurrection La gente que fue testigo presencial de la resurrección were willing to die for it. Estuvieron dispuestos a morir por eso. They didn't make money. No ganaron dinero. It cost them all the money they had. Les costó todo el dinero que tenían. Look at the Apostle Paul. Mira el apóstol Pablo.
The Apostle Paul was originally one of the most successful lawyers in Jerusalem. El apóstol Pablo era uno de los abogados más exitosos en Jerusalén. He was a lawyer who did not believe in the resurrection. Y aparte no creía en la resurrección. And he was very high in the Jewish government. Y estaba muy alto en el rango del gobierno judío. He was the attorney general. Era como el secretario de Estado de los judíos. He is the prosecutor that the Jewish government was using. Era como el juez de la Suprema Corte que los judíos estaban usando. We know that he had studied at the best law school under Gamaliel. Sabemos que estudió en la mejor escuela de leyes bajo Gamaliel. We know that he came from a lot of money. Sabemos que su familia era adinerada. He had a big family. Tenía una gran familia, una familia grande. He had an influential family. Una familia muy influyente. He was influential. Él era influyente. And he was persecuting and putting to death people who believed that Jesus was the Messiah. Y estuvo persiguiendo y encarcelando a gente que creía y seguía a Jesús como el Mesías. Then he sees Jesus. Después ve a Jesús. The resurrected Jesus on the road to Damascus. A Jesús resucitado camino a Damasco. And Paul completely changes his life. Y Pablo completamente da un giro a su vida. He loses his family. Pierde a su familia. He loses his job. Pierde su trabajo. He loses his friends. Pierde a sus amigos. He loses his money. Pierde su dinero. He loses his future career. Pierde su carrera y prospectos futuros. And his life becomes one that he gets beaten up. Y su vida se convierte en un camino donde es golpeado. He gets robbed. Es robado. Over and over again. Muchas y una y otra vez. He gets whipped. Se le flagela. With a whip that would kill a lot of people when it happened. Con un flagelo que mataba a mucha gente cuando se aplicaba. And he does all of that with joy in his heart. Y hace todo esto con gozo en su corazón. Because there's no question in his mind but that Jesus was resurrected. Porque no había cuestión o duda alguna de que Jesús había resucitado. Now, if Paul were the only example. Ahora, si Pablo fuera el único ejemplo. Okay. Está bien. But there are dozens and dozens and hundreds of examples. Pero hay docenas y docenas y cientos de ejemplos. And what's more is Paul did not do it because of what he got out of it. Y Pablo no lo hizo por lo que le hubiera beneficiado esto. Paul was not preaching on TV for people to send in money. No estaba predicando en la tele a la gente para que le mandaran dinero. Paul was giving away everything he had. Pablo estaba dando todo lo que tenía. Because he was absolutely convinced. Porque estaba absolutamente convencido. Now, so what do you do with this? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Well, maybe Paul is a nut job, as we would say. Bueno, tal vez Pablo estaba loco, como dicen algunos. But we have some of Paul's letters. Pero tenemos algunas de sus cartas. And we can see and read his letters. Y podemos verlas y leerlas. He was not loco. Y no estaba mal de la cabeza. I have worked with loco people. He trabajado con gente mal de la cabeza. And I can tell when someone is crazy. Y puedo decirles cuando alguien está mal de la cabeza. Paul was not crazy. Pablo no estaba loco. And Paul gives his life up because of what he believes. Y Pablo da su vida. You don't do a 180 like that. Uno no da un giro de 180 así, nada más. It wasn't just Paul. It was over and over and over. No fue Pablo nada más, sino uno, otro y otro. Think of how crazy this is. Piensa en la locura de esto. Here you've got some guy who most of his life is a woodworker.
Aquí tienes a una persona que la mayoría de su vida fue un trabajador de madera. from the hills De unos montes, unos cerros, of some backwood country de un país ahí perdido, that's far removed from the intellect and money and power of the world. bien alejado del mundo intelectual y del poder y del dinero del mundo. He can't even get into Jerusalem without people hating him. No puede ni siquiera entrar a Jerusalén sin que la gente lo odie. And Jerusalem is considered the armpit of the Roman Empire. Y Jerusalén es considerado como la axila del Imperio Romano, algo sin importancia. And so here you've got this man who spends almost all of his life as a carpenter. Así que tienes este hombre que pasa casi toda su vida como carpintero. And for about 3 years, he walks around teaching people. Y por 3 años se pone a enseñar a la gente. He doesn't have any training. No tuvo entrenamiento. He's not an educated teacher. No es una persona súper educada. And he goes to Jerusalem and he gets turned into the government. Y va a Jerusalén y se le entrega y el gobierno lo aprisiona. And the Jewish authorities manage to convince the government to put him to death. Y las autoridades judías convencen a los romanos de mandarlo matar. And the few followers Jesus had are scared to death to even show up and say they were his friends. Y los seguidores de Jesús estaban muertos de miedo de siquiera aparecerse y decir que eran amigo suyo. Now, within 15 years of that, Dentro de los primeros 15 años después de este suceso, all over the Mediterranean world, por todo el Mediterráneo, el mundo mediterráneo, in Rome, en Roma, all over Greece, toda Grecia, all over Turkey, toda Turquía, all over Syria, toda Siria, all over Egypt, todo Egipto, all over the Mediterranean world, por todo el Mediterráneo. you have a massive number of people who believe that Jesus was resurrected. Tienes una cantidad masiva de gente creyendo que Jesús resucitó. This would be like some woodworker Esto sería como que un carpintero from Santa Maria de Jesus, del lugar de Santa María de Jesús, which is a small little Mayan community, que es una pequeña comunidad maya, up on the Agua volcano, en el volcán de Hueva, about a 2-hour drive from Guatemala City. cerquita de la ciudad de Guatemala. And it'd be like this woodworker from Guatemala City Y sería como este trabajador de la madera en Guatemala getting killed by the locals. se fuera asesinado por el gobierno local. And then within 15 years, all over the world, people worship him as God. Y en 15 años después de esto, toda la gente, en todo el mundo, hay gente en todo el mundo adorándolo como a Dios. I mean, in America, they wouldn't even let, under Trump, people from Guatemala come in. Ni siquiera en este país, bajo Trump, dejan a la gente de Guatemala entrar, Much less worship him. mucho menos adorarlo. And it's absurd to think that the entire world Y es absurdo pensar que todo el mundo is going to follow this dead carpenter va a seguir este carpintero muerto from the foothills outside the armpit of Jerusalem. de los cerros, de la axila de un pueblo en Jerusalén. That movement is dead on arrival. Ese movimiento está muerto antes de siquiera poder empezar, Unless there's some truth to it. al menos que haya algo de verdad en ella. And so I come back to your question. People will not believe in the resurrection unless there are eyewitnesses that are not Christians. Así que vuelvo a tu pregunta, la gente que dice que solo va a creer al menos que tengan testimonio de gente que no sea cristiana.
I don't know the Spanish word, but in English, that is an absurd request. No sé la palabra en español, pero en inglés es una petición absolutamente absurda. Because ¿Por qué? if I don't believe that Jesus is resurrected, Si yo no creo que Jesús resucitó, so I'm going to be a good witness for you. voy a ser un buen testigo para ti. And then I see the resurrected Jesus. Y luego veo a Jesús resucitado And I can put my hands in his holes. y puedo poner mis manos en sus heridas. And I can see him eat and know that he's real physical. Y lo puedo ver comer y ver que es una persona física. Do you think for one moment I'm going to walk away and say, well, I'll tell everybody he's resurrected, but I'm not a follower? ¿Y qué crees que va a hacer esa persona? Va a ir y decirle a todo el mundo, sí, lo voy a resucitar, pero no soy su seguidor. By definition, anybody who witnessed the real resurrected Jesus is going to be a follower. Por definición, todos los que vieron a Jesús resucitado, por definición van a ser sus seguidores. Let me give you another example of someone Déjeme darte otro ejemplo de esto. who died rather than denied the truth of Jesus' resurrection. Que prefirió morir antes que negar la resurrección. His name was Jaime. Su nombre fue Jaime. Jaime was a half Santiago, está hablando de Santiago. James, Santiago. James. Fue el hermano de Jesús. He's a half brother of Jesus who doesn't believe Jesus is the Messiah when Jesus is alive. Es medio hermano de Jesús y no cree que Jesús es el Mesías cuando Jesús estaba en vida. He's out with his mom and his brothers telling Jesus, hey, come home and quit making a spectacle of yourself. Y está con sus hermanos y con su mamá María diciéndole a Jesús, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no entras y vienes a casa en vez de hacer el ridículo allá afuera? But after the resurrection of Jesus, Pero después de la resurrección de Jesús, when his brother gets to see him, cuando su hermano lo ve, his brother 100% changes because he sees the resurrected Jesus. su hermano da un giro de 180 grados porque ve al Jesús resucitado. His brother becomes a pillar of the church. Su hermano se convierte en un pilar de la iglesia. His brother will give up his life rather than deny the truth of this. Y después daría su vida por la verdad de la resurrección en vez de negarlo. And it's not because the brother made money off of it. He did not. Y no es porque el hermano ganó algo, ganó dinero a raíz de esto. The brother got nothing except ultimately death for believing it. El hermano obtuvo absolutamente nada excepto una muerte por esa creencia. Now, I can show you people who are not believers in Jesus who Ahora wrote puedo about it. mostrarte gente que no son creyentes en Jesús. I can show you Roman historians that wrote about him. Puedo mostrarte historiadores romanos que escribieron acerca de él. I can show you Jewish historians who wrote about him. Puedo mostrarte historiadores judíos que hablaron de él. One of the most famous is a Jewish historian named Josephus. Uno de los más famosos es Josefo. Josephus was a fighter in the Jewish revolution against Rome. Y Josefo fue un capitán judío en batallas en una revolución contra el Imperio Romano. About 30 years or so after Jesus was crucified and resurrected. Unos 30 años después de que Jesús murió y resucitó. And quickly, Josephus loses one of his important battles and is captured by the Romans. Y pronto pierde una batalla muy importante y es capturado por los romanos. But the Romans don't put him to death. Pero los romanos no lo matan de inmediato. They haul him back to Rome, Lo llevan de regreso a Roma. and they kind of like the guy. Y les cayó bien. So Josephus gets hired to help the Roman emperor understand the Jews. Así que lo contratan para poder entender, los romanos lo contratan para poder entender la cultura y la historia judía. And one of the things Josephus did to help Y una de las cosas que Josefo hizo para ayudar
is write the history of the Jewish people. es escribir la historia de los judíos. And he writes about Jesus, the Christ. Y escribe acerca de Jesús, el Cristo, And he writes about the people who believe in the resurrection. y de la gente que creía en la resurrección. He never saw the resurrected Jesus. Nunca vio al Jesús resucitado. We don't know if he believed or not, No sabemos si creía o no, but he very clearly wrote about it pero muy claramente escribió acerca de él. when there were still people alive who knew about it. Cuando aún había gente viva que conocieron a Jesús. There were still people alive who had seen the resurrected Jesus. Había gente aún viva que habían visto al Jesús resucitado. It's the same with when Paul Es lo mismo cuando Pablo wrote a letter to the Christians that lived in Corinth, a city in Greece. Cuando Pablo escribe una carta a los cristianos que estaban en Corinto, una ciudad en Grecia. And Paul talked about the hundreds and hundreds and hundreds of eyewitnesses to the resurrection. Y Pablo habla de los cientos y cientos y cientos de testigos de la resurrección. And he told the Corinthians, if anybody doubts it, go talk to him. Y les dice a los corintios, si alguno tiene alguna duda, vayan y hablen con ellos. So people who say, I need someone who doesn't believe that saw Jesus to tell me that they saw Jesus resurrected, that's absurd. Anybody who sees him resurrected is going to believe. Y entonces cuando alguien nos dice, hey, quiero testimonio de alguien que haya visto la resurrección pero que no sea cristiano, eso es absurdo. Los que lo vieron y experimentaron eso, obviamente se convirtieron. Excelente respuesta. Excellent, Mark, thank you. Me gustaría preguntar algo, voy a recortar esta parte. ¿De cuánto tiempo más disponemos para la entrevista? Oh, he's going to cut this part, so he's going to edit this. So how much? So we're up to the top of the hour mark, and we want to be respectful of your time. You have a few more minutes. Yeah. This is what I live for. Okay. Dice que sí, que él vive para esto, así que démosle. Qué gusto me da. Thank you so much, Mark. No, so thank you for what you're doing. Muy buena respuesta. Usualmente hay una segunda objeción. Normally, there's a second objection. O predisposición en contra de la fe cristiana. Or a bias against the Christian position. Y es que los milagros simplemente son imposibles. And it's basically that miracles are just impossible. Que no importa cuán ridícula o improbable sea una explicación natural. That it doesn't really matter how ridiculous a natural explanation might be. Siempre va a ser más probable que un milagro. That explanation is always going to be more preferable than an actual miracle. ¿Cómo podemos responder a estas personas? How can we respond to these people? Okay, let's go back to my legal scales. Okay, volvamos a mis balanza legal. So on one side, we've got the eyewitnesses. Tenemos de un lado los testigos. We've got the people whose lives were changed. La gente cuyas vidas cambiaron. We've got the world that was changed. El mundo que fue cambiado. I left out, we haven't even covered the prophecies that were fulfilled. No hemos cubierto incluso las profecías que se cumplieron. And all of the other proof, but let's put all of that on one side of the scale. Y todas las demás pruebas, pongamos eso de un lado de la balanza. On the other side of the scales, there's really only one argument, one thing. Del otro lado de la balanza hay un solo argumento. And that is this. Y es este. It doesn't happen. No sucede. Dead people don't come back. La gente muerta no regresa. Okay, that's it. So that's what we've got. Es lo que tenemos. Now, here's the key. The whole basis of
people's lives changing, society and culture changing, prophecy fulfilled, all of the proof over here? Y la clave es que la gente que cambió, las vidas cambiadas, el mundo cambiado, toda la evidencia de este lado, Is all based on Jesus being the Son of God. se basa en que Jesús fue el Hijo de Dios. And the whole way we know that Y la forma en que sabemos eso is because he was resurrected. fue porque resucitó. And we know that doesn't happen. Y sabemos que eso no sucede. So I take the fact that that doesn't happen, Así que tomo ese hecho de que los and I muertos pull no it out of resucitan that side of the scale. y lo quito de la balanza. I think it belongs on my side of the scale, Creo que pertenece a mi lado de la balanza, because that doesn't happen. porque eso no sucede. So if there is a God, Así que si hay un Dios, it is only through God that you es got to solamente a través de Dios que tienes una resurrección. So maybe our argument and discussion needs to be, is there a God? Así que tal vez nuestra discusión y el argumento tiene que ser primero, ¿existe Dios o no? But if there's a God, Pero Then si don't- existe Dios, then don't say, well, miracles don't happen. no puedes decir entonces que los milagros no suceden. Because the whole point is they don't happen Porque el punto es precisamente que no suceden, unless God is at work. al menos que Dios esté trabajando. And nobody says Jesus was resurrected naturally. Y nadie está diciendo que Jesús resucitó naturalmente. Nobody says he was a zombie. Nadie dice que fue un zombie. The Christian faith says he was truly resurrected physically La fe cristiana dice que realmente resucitó físicamente by the hand of God. por la mano de Dios. So don't say, well, on the other hand, it doesn't work. Así que no podemos decir, hey, por el otro lado esto no funciona. If it did work, Si sí funcionó, if people naturally rose from the dead, si gente naturalmente resucita, then you don't have the proof for that this is God. entonces no tienes la prueba de que esto viene de Dios. It'd just be, hey, it happened to him, it happens all the time. Sí, sería algo normal. Si le pasó a uno, pasa a otro, pasa todo el tiempo. Zombie nation. La nación de los zombies. But it doesn't happen. That's more reason to believe that God is at work. Pero eso no sucede normalmente. Esa es razón de más para creer que Dios está trabajando. Now, if someone wants to tell me, okay, I believe in God, Si alguien me quiere decir entonces, ok, creo en Dios, pero I don't believe God is strong enough to raise Jesus from the dead. no creo que Dios sea lo suficientemente fuerte para resucitar a Jesús de la muerte, Then I would tell them that they have a pretty small God. les diría entonces que tienen un Dios muy pequeño. Esa respuesta me fascinó. I love that answer. Thank you. Otra objeción que me gustaría probar Another objection that I'd like to show you comment on it. es que a los incrédulos les encanta señalar el hecho de que los evangelios tienen bastantes contradicciones. Is that skeptics like to mention that the Gospels have a lot of contradictions. De hecho, se hizo muy famosa una imagen en redes sociales In social media, there was a meme circulating around con una lista de estas supuestas contradicciones. with a list of these supposed contradictions. Por ejemplo, los evangelios difieren mucho sobre cuántas mujeres fueron a visitar la tumba de Jesús el día que la encontraron vacía. So, for example, how many women actually went to the tomb when Jesus was risen? Los evangelios difieren sobre si la tumba estaba abierta o cerrada cuando llegaron. Was the tomb open or closed when the women arrived? ¿A quién vieron en la tumba? Who did Etcétera, they see in etcétera. the tomb? Did they see one angel, two, or more
what happened there? Mi pregunta es la siguiente. My question is this. Si juntáramos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan If we get Matthew, Mark, Luke, and John together para testificar en una corte de justicia de los Estados Unidos, to testify in a court of law of the United States of America, ¿cómo quedarían parados frente a tantos desacuerdos y si acaso se pueden reconciliar? how would they do in a court with all these discrepancies? Would they be believable witnesses? Okay, this is a great question. Esta es una gran pregunta. Me encanta. I love it when people raise this issue. Me encanta cuando la gente hace esta pregunta. Oftentimes it means that they're thinking about these things. A veces parece que sugiere que están pensando acerca de esto. And that thrills me. Y eso me da gusto. So let me tell you a couple of the things that I answer. Déjame darte algunas de mis respuestas. First of all, Primero, if I have 4 different witnesses to an event, si tengo 4 diferentes testigos de un evento, and all of them say the exact same thing in the exact same words, y todos dicen, dan el mismo testimonio en las mismas palabras, I know they're lying. sé que están mintiendo. I guarantee you, every trial, they're lying. Te garantizo, en todo juicio legal están mintiendo. Because different people remember different parts of events. Porque diferentes personas recuerdan diferentes eventos. And that doesn't mean one's right and the other's wrong. Y eso no significa que uno esté en lo correcto y otro esté en lo incorrecto, esté equivocado. Let me give you an example. Déjame darte este ejemplo. This is a car. Este es un auto. And this is another car. Y este es otro auto. And they come together in this intersection and they have a wreck. Y se unen en esa intersección y tienen un accidente. And I need to know who ran the red light. Y necesito saber quién se pasó el alto. That's the light. Ese es el alto. Okay? So I've got someone who's standing right here. Así que tengo una persona que está aquí parada. And this person will say that car number 1 y esta persona va a decir que el auto número 1 had a green light. Tenía luz verde. Okay. And we've got someone else who's standing by car number 2. Y tenemos otra persona cerca del auto número 2. And car number 2 says, this person says car number 2 had a red light. Y esa misma persona dice que el auto número 2 tenía una luz roja. And so we say, oh, gee, one of them must be lying because one of them said the light's red and the other one said it's green. Y entonces decimos, wow, pues se están contradiciendo porque uno dice que uno dice que la luz era verde y otro dice que era roja. But they're just looking at it from a different perspective and they're talking about something that's a different light. Pero están viéndolo de una diferente perspectiva y están viendo una luz distinta. Now, this person by car number 1. Esa persona cerca del auto número 1 might be the person who says car number 1 was going really fast. Tal vez pueda decir que el auto número 1 iba muy, muy rápido. And this person over here by car number 2 doesn't see car number 1 going fast. Y esa persona junto al auto número 2 no ve que ese auto iba muy rápido. Car number 2 person doesn't say anything about the speed. Tal vez esa persona junto al carro número 2 no dice nada acerca de la velocidad. So different people see things differently. Diferentes personas ven diferentes acontecimientos. Now, one thing that all of the Gospels say, ahora, algo que todos los evangelios dicen, that there's no question must be right because they all say it. Debe estar correcto porque todos dicen lo mismo. Jesus was resurrected, the tomb was empty. Es que Jesús resucitó y la tumba estaba vacía. Now, next point. Ahora, siguiente punto.
The gospel writers did not all write at the same time. Los evangelistas no escribieron todos al mismo tiempo. We think that Mark was probably written first, La mayoría creemos que Marcos fue escrito primero, but he had some notes that Matthew had taken, pero tenía algunas notas que Mateo había tomado, even though Matthew wrote his gospel later. aunque Mateo escribió su evangelio después. And then Luke wrote after Matthew. Y luego Lucas escribe después de Mateo. And then John writes 30 years later. Y Juan escribe unos 30 años después. So Matthew and Luke both had Mark's gospel. Así que Mateo y Lucas tenían ambos el evangelio de Marcos. And we can, even people who aren't Christians who look at the original language can say that's true. Y aún gente que no es especialista pueden analizar los evangelios y ver que eso es cierto. So Matthew doesn't need to say Así que Mateo no necesita decir the exact same thing Mark does. exactamente lo mismo que dijo Marcos. The Gospel of Mark's already been written. El evangelio de Marcos ya fue escrito. So what Matthew's going to do is he's going to add more information. Así que Mateo va a agregar más información. Or he's going to tell it from a different perspective because he's got a different audience. O decirlo de diferente manera, de diferente perspectiva, porque tiene una audiencia distinta. And then Luke comes along later. Y luego Lucas viene después. And Luke does an investigation into all of these facts. Y Lucas hace una investigación de todos estos hechos. But he doesn't just copy Mark and he doesn't just copy Matthew. Pero no nada más copia a Mateo y a Marcos. He's going to give even more material. Va a agregar aún más material. So one of the gospel writers will say that at the cross is Mary. Así que uno de los evangelios va a decir que en la cruz está María. And some other ladies. Y otras mujeres. But one of the other gospel writers will identify who else was there in addition to Mary. Pero algún otro de los evangelios va a identificar quién estuvo ahí aparte de María. And then one of the other gospel writers will talk about a cousin of Jesus being present. Y a lo mejor otro de los evangelios menciona que estuvo ahí también un primo de Jesús. And so you don't look at these gospels as contradictions. Look at them as different perspectives telling the same story with the same big conclusion. The tomb was empty. Así que no veamos esto como tenemos historias que están en conflicto, sino que coinciden en lo central, que es que la tumba estuvo vacía y que resucitó. Let me give you one more example. Déjame darte otro ejemplo más. The Apostle Paul had that profound experience we talked about on the road to Damascus. El apóstol Pablo tuvo esta profunda experiencia de la que hablamos camino a Damasco. It's written about in the book of Acts, which was written by Luke. Está descrita en el libro de Hechos, que fue escrito por Lucas. Luke traveled with Paul a lot. Lucas viajó con Pablo bastante. And Luke records Paul telling that story of his conversion. Y Lucas registra esta historia de la conversión de Pablo. And he shows Paul telling it multiple times. Y lo muestra, esta historia la muestra múltiples veces. And Paul tells the story a little different those two times. Y esas dos veces Pablo cuenta la historia de manera ligeramente distinta. But it's not because he's lying. Pero no es porque esté mintiendo. And it's not because he forgot. Y no es porque se le olvidó algo. It's because he had a different audience. Es porque tenía una audiencia distinta. And so different parts of it were important for the audience. Así que diferentes partes de esto eran importantes para la audiencia en cuestión. So here I am answering your questions. Así que estoy yo respondiendo aquí tus preguntas. And I've answered these questions from a lot of different people. Y he resuelto y he respondido estas preguntas para diferentes audiencias. But I will use different explanations in different words.
pero voy a usar diferentes explicaciones y diferentes palabras based upon who the audience is. según la audiencia que tenga yo. So with you, it's helpful for me to talk about the temperature of my Topo Chico. Así que contigo tal vez sea útil hablar de la temperatura de mi botella de Topo Chico. If I was in France, I would probably talk about the temperature of Perrier. A lo mejor si estuviera en Francia, utilizaría una botella de agua de Perrier. If I was in Italy, I'd talk about the temperature of Pellegrino. Si estuviera en Italia, tal vez hablaría de la temperatura de Pellegrino. The writers told the story. It's told accurately. These are not contradictions. These are additional information and supplemental information. Estas historias que vemos y estas discrepancias no son contradicciones, son piezas de información suplementaria y adicional. Muy bien, totalmente de acuerdo. Completely agree, thank you. Siguiente pregunta. I will say this. Let me add one more thing. Déjame agregar algo más. Claro. If I thought there were contradictions, Si yo creyera que hubieran contradicciones, I would not say, so there's no resurrection. no diría, no hubo resurrección. Because that's the one thing they all seem to agree on. Porque eso es precisamente en lo que todos estuvieron de acuerdo. Instead, I would say some of these gospels aren't authentic. Simplemente diría, tal vez alguno de estos evangelios no son auténticos. And now I go back to a question you asked me earlier. Show Y me ahora voy. someone who doesn't believe that says there was a resurrection. Can you say that last part, Mark? Yeah. Now I go back to a question you asked me 30 minutes ago. Ahora voy de regreso a una pregunta que me hiciste hace media hora. Show me someone who doesn't believe Muéstrame a alguien que no cree, yet says there was a resurrection. pero que al mismo tiempo diga que sí hubo resurrección. So if I got people who don't get the story right, Si hay gente que no entendieron la historia realmente bien, claiming that they do, afirmando que sí la entendieron, lying about that, mintiendo acerca de eso, then they're not Christians, entonces no son realmente cristianos, but they still believe there was a resurrection. pero aún creían que hubo una resurrección. So it's either no contradictions Así que ya sea o no hay contradicciones or contradictions in some of the gospels are fake. o algunas de las contradicciones en los evangelios son falsas. But it doesn't matter, there's still a resurrection. Pero no importa, aún tienes una resurrección. Even the fake gospels, if they were, Aún los evangelios falsos, si los hubiera, admit that. admiten eso. Aprovechando que tocó ese punto, So taking advantage that you touched on this point, Mark, me gustaría preguntar sobre la columna vertebral del cristianismo. I'd like to ask about the core of Christianity. Muchos, la mayoría de las redes, la mayoría de las páginas ateas o antirreligiosas A lot of online pages, atheistic and skeptic social media pages online, están repletas en gran mayoría de críticas al Antiguo Testamento, they're full of criticism against the Old Testament, en especial al relato del Génesis, especially as it relates to the Genesis account. y en estas cosas que aparentemente están en conflicto con la ciencia. And these things that are apparently in contradiction with science. ¿Esto de alguna manera afecta la resurrección de Jesús? Does this in any way affect the credibility of the resurrection of Jesus? Oh, I don't think so at all. No creo que afecte nada. I don't think the Bible and science contradict each other. No creo que la Biblia y la ciencia se contradigan una a la otra. I think that people who believe that
it is in contradiction Creo que la gente que piensa que está en contradicción need to spend more time more carefully studying the Bible. necesitan pasar más tiempo y con más cuidado estudiar la Biblia. Our a common problem people have Un problema común de mucha gente is they'll read about something from a long time ago es que leen algo de hace mucho tiempo and they'll think about it in the context of our life today. y piensan en ello en un contexto moderno de nuestra vida hoy. And when that happens, we misunderstand. Y cuando eso sucede, entonces cuando empezamos a malentender. So take, for example, the creation story in Genesis. Toma, por ejemplo, la historia de la creación en Génesis. The Bible says that Moses understands and gets that story from God on Mount Sinai. La Biblia dice que Dios le da esta historia, este conocimiento a Moisés en el monte Sinai. Now, Moses was raised in the court of Pharaoh in Egypt. Ahora, Moisés creció en la corte del faraón en Egipto. And in the book of Acts, when Stephen is giving his defense before he gets stoned, Y en Hechos, en la defensa de Esteban antes de que fuera apedreado, Stephen talks about how Moses was learned in all the wisdom of the pharaohs and of Egypt. Esteban habla de la sabiduría y del conocimiento de Moisés en cuanto a la sabiduría de Egipto, el conocimiento de Egipto. Because Pharaoh raised Moses as if he was a grandson. Porque el faraón Moisés creció con el faraón como si fuera hijo del faraón. The Pharaoh was Seti the first. El faraón fue Seti primero. We have found the tomb of Seti the first. Y hemos encontrado la tumba de Seti primero. And it's painted with lots of stories that help us understand the education Moses would have gotten. Y tiene muchos jeroglíficos del tipo de educación que Moisés habría obtenido. And we know that Moses would have been taught that there were well over 1,000 gods. Y se le habría enseñado a Moisés que hay más de 1,000 dioses. And these gods are a part of creation. Y estos dioses son parte de la creación. So Ra is the god of the sun. Así que Ra es el dios del sol. And when you see the sun, you see Ra. Y cuando ves el sol, estás viendo a Ra. Nut is the god of the heavens. Nut es el dios de los cielos. And when you see the heavens, you see Nut. Y cuando ves los cielos, estás viendo a Nut. Geb is the air, the god of the air. Geb es el aire, el dios del aire. You've got the god of the earth. Tienes el dios de la tierra. You've got the god of the Nile. El dios del Nilo. So you got all of these gods. Y que tienes todos estos dioses. And they are part of the world. Y son parte del mundo. And Moses goes to Sinai. Y Moisés va al Sinaí. And God was not worried about changing Moses's view of science. Y Dios no estaba interesado en cambiar la perspectiva científica de Moisés. God wanted to change Moses's view of theology. Dios quiso cambiar la perspectiva teológica de Moisés. God wanted to change Moses's view of God. Dios quiso cambiar la perspectiva de Moisés acerca de Dios mismo. So Moses receives and gives to the people Así que Moisés recibe, da a la gente a profound creation story. una historia profunda de la creación. And in this creation story, God is not part of the world. Y en esta creación, Dios no es parte del mundo. God is who makes the world. Dios es quien hace el mundo. God is not the sun. Dios no es el sol. God creates the sun with his words. Dios crea el sol con su palabra. God speaks this world into existence. Dios habla y hace que la existencia del mundo venga. There are 6 days of creation. Hay 6 días de la creación. And if you understand the Hebrew, these days of creation are not written like a science book.
Y si ves la historia en el hebreo, esta historia no está escrita como un relato científico. God was not trying to teach astrophysics. Dios no estaba tratando de enseñar astrofísica. The Israelites would have had no use for it. Los israelitas no les habría servido para nada. God was not trying to teach them biology, Dios no estaba tratando de enseñarles biología, zoology, zoología, or any other ology o ninguna otra ología, other than theology. excepto teología. What God was trying to do is explain to them some very fundamental things. Les quería enseñar cosas muy fundamentales. So look at the way the story is given to Moses and Moses to the people. Así que pensemos en cómo le fue dada esta historia a Moisés y a su gente. It begins, in the beginning, God created the heavens and the earth. Empieza en el principio creó Dios los cielos y la tierra. And then there's this key verse. Y luego está este versículo clave. The earth was void, La tierra estaba vacía, without form. sin forma, And that's what God does. He forms, y eso es lo que Dios hace, forma, en 3 días forma, and for 3 days he fills the void. y en 3 otros días rellena esos vacíos. So day 1, he can create the heavens and the earth. Día 1 crea los cielos y la tierra. Day 2, he can create the waters and have them part and have land and vegetation. En día 2, la tierra, el agua y la vegetación. And then each of these days that he forms, he then fills. And that's, Y en estos 3 días que forma, después lo rellena. so God forms the world and God fills the world. Así que Dios forma el mundo y después rellena ese mundo. When he forms the seas and the sky, Cuando forma los mares y el cielo, this one, that's day 2. Then on this one, he fills them with fish and birds. lo rellena con peces y aves. When he forms the plants and the things of the ground, Cuando forma las plantas y la tierra, he fills it with people and animals and creepy things. lo rellena con animales y con gente y con toda criatura. When he forms night and day, he fills it with the sun and the moon and the stars. Cuando crea la noche y el día, lo rellena con el sol y las estrellas y la luna. So the story is there to teach Moses and the Israelites that there is a God, that he is responsible for the world. He's not captive to the world. Así que lo que está enseñando es acerca de Dios y que Dios es un Dios creador y que no está cautivo dentro del mundo, no es parte de la creación. Then he creates man and woman. Luego crea al hombre y a la mujer. And he tells them, he puts them in the garden. Los pone en el jardín del Edén. And he tells them to keep the garden. Y les dice que mantengan el jardín. But he also tells them to guard the garden. Pero también les dice que cuiden del jardín. The Hebrew word is shamar. La palabra hebrea es shamar. And shamar means to look at something intelligently and to figure out how to use it. Y shamar significa ver el mundo, ver algo de manera inteligente y aprender cómo usarlo. God told humans to use science to understand this world. Dios les dijo a los humanos que utilizaran ciencia para entender el mundo. The Bible doesn't contradict science. Science is God's tool to help us understand the world. Así que la ciencia no contradice a Dios. La ciencia es la herramienta que Dios nos da para entender el mundo. Our problem is we read Genesis too often like it's a science book. El problema es que a veces leemos el Génesis como si fuera un libro de ciencia. They didn't have science books back then. No tenían libros de ciencia en aquella época. It was not written to be a science book. No fue escrito para ser un libro de ciencia. Entiendo. Understand. Me gustaría hacer un pequeño ejercicio. I'd like to make a brief exercise. Supongamos que estamos frente a un jurado
Let's suppose that we are in front of a jury. Y Mark es el abogado defensor del cristianismo. And you are the lawyer defending Christianity. Y yo voy a tratar de actuar como el abogado que argumenta en contra. And I will act as your opposing lawyer. Supongamos que lo primero que yo digo es que Jesús ni siquiera existió. Let's suppose that the first thing I said is that Jesus didn't even exist. Que es una copia, justamente ahora que menciona los dioses egipcios. Now that you mentioned the Egyptian gods. Y otros dioses, que Jesús justamente es una copia de ellos. That Jesus is basically just a copycat of other gods from antiquity. Porque sus historias son muy similares. Because his stories are very similar to the other gods. No hay menciones de Jesús fuera de los documentos cristianos, fuera de la Biblia. There are no mentions of Jesus outside of the documents from the Bible, at least. Y digo que los evangelios no cuentan como fuentes confiables. And I say that the Gospels are not trustworthy documents. Porque son muy tardíos y no hay ningún indicio de que digan la verdad. Because they are too late and there is no indication that they're telling the truth. ¿Cómo refutaría eso? How would you refute that? Okay, well, let's see. Veamos. All right. I would begin by saying, comenzaría diciendo que, with all due respect, con todo respeto, you're wrong. Estás equivocado. There are mentions of Jesus outside of the Bible. Hay menciones de Jesús fuera de la Biblia. Lots of them. Muchas de ellas. Now, some were by different people who believed in what we would consider a heretical view of Christianity. Algunas de estas menciones son de gente que nosotros consideraríamos que tiene una visión herética del cristianismo o una visión equivocada. Not part of the Orthodox Church. No parte de la iglesia ortodoxa. Not part of what normal Christianity is. No parte de lo que el cristianismo normal enseña. I mean, the church said, we have nothing to do with you, to those people. La iglesia dijo, no tenemos nada que ver con ustedes. Nos Those separamos. people said, we have nothing to do with you, to the church. Y esas personas dijeron a la iglesia, no queremos saber nada de ustedes. But they write about Jesus all the time. Pero escriben de Jesús todo el tiempo. Now you've also got Roman historians. Ahora también tienes historiadores romanos. One of them is Tacitus. Uno de ellos es Tácito. And Tacitus, who's a Roman historian, writes Tácito about era historiador romano y habla de Jesús. The facts around the Christian Gospels. Y hechos alrededor de los evangelios. We've got architectural findings of, not architectural, archaeological findings that reference Pontius Pilate. Tenemos referencias arqueológicas que incluso mencionan a Poncio Pilato. We've got people who write about Pilate and Jesus, Josephus, that I talked about before. Josefo escribe de ellos, de Pilato, de Jesús. Now, I might challenge you with this. Ahora yo te reto tal vez a esto. Prove to me Julius Caesar existed. Muéstrame evidencia de que Julio César existió. After all, the only people who write about Julius Caesar were people who believed in him. Después de todo, los únicos que escribieron acerca de Julio César fueron gentes que creían en él. And most of them lived a whole lot later. Y muchos de ellos, la mayoría, vivieron mucho tiempo después. Yeah, we don't have anybody within 100 years of Julius Caesar writing about him. No tenemos nada acerca de Julio César, sino hasta unos 100 años después de que vivió. Now, true, we've got coins that have his face on them.
Bueno, es cierto, tenemos monedas con su cara, su But rostro. that doesn't mean anything. We have coins that have the faces of people that never existed. Pero eso no significa nada. Tenemos monedas con gente de gente que nunca existió. But it would be absurd to say Julius Caesar did not exist. Pero sería absurdo decir que Julio César no existió. Now, I could say, but wait a minute. A lot of those things, stories attributed to Julius Caesar, running the Roman army, Y algunas de estas historias dirías, uy, tal vez no son ciertas, como ahuyentar a la armada romana ruling in the Roman Senate, y a lo mejor ser el regente en un senado romano, taking care of the Roman citizens, o ocuparse de los ciudadanos romanos, conquering his enemies, conquistar a sus enemigos, writing stories. escribir historias. I could say, well, that's confused because that's what a lot of Roman emperors did. Y podría decir, pero eso es confuso porque pues eso es lo que muchos emperadores romanos hicieron. So I could say, how do you know Julius Caesar really existed? He's just a composite of all of these different stories of Roman emperors. Así que yo te podría decir lo mismo. Bueno, Julio César no fue más que un compuesto de otros emperadores romanos y se lo inventaron. But that would be absurd. Pero eso sería absurdo. The weight of the evidence is Julius Caesar existed. El peso de la evidencia es Julio César realmente existió. The weight of the evidence is Jesus existed. El peso de la evidencia es Jesús realmente existió. Are we really going to believe? Look, the Apostle Paul was writing his letters. Fíjate, el apóstol Pablo estuvo escribiendo sus cartas 15 years after the resurrection of Jesus. unos 15 años después de la resurrección de Jesús. Everybody agrees. Todo el mundo está de acuerdo en eso. Do we really believe he could have made up this character? ¿De verdad creemos que pudo haber inventado este personaje? And not only deluded himself into believing it and changing his world over it, Y no solo eso, sino hacerse el lavado de cerebro de realmente creerlo y cambiar su cosmovisión por eso, but that he could sell this made-up resurrected story about someone who didn't even exist? y vender esta idea de un hombre resucitado que ni siquiera existió. I mean, just 15 years earlier. Sí, unos 15 años antes nada más. And 15 years ago, the president was George Bush in the United States. Hace 15 años el presidente era George Bush en Estados Unidos. It's something I could go back and check real easy. Es algo que puedo ir y verificar muy fácilmente. If Paul wanted to make up this story about Jesus, he should have put him like at least 150 years earlier. Si Pablo quisiera inventarse una historia así, debió haberlo hecho con alguien que vivió unos 150 años antes al menos. I've never met anyone who really cares about truth who says that Jesus never existed. No he conocido a nadie que realmente esté interesado en la verdad y que diga que Jesús nunca existió. Muy bien. Very good. Usted mencionó que una de las pruebas de la resurrección es que los seguidores de Jesús estaban dispuestos a morir y murieron por su creencia en la resurrección. So one of the things, Mark, you said is that one of the pieces of evidence is that the disciples were ready to give their lives for the belief on the resurrection. El primer problema que alguien puede presentar, o que en mi caso estoy presentando como abogado en contra. So one of the things that I could say as an adversary prosecutor against that is that es que hay gente de otra religión que también muere voluntariamente por sus creencias, como los musulmanes estrellándose contra el World Trade Center. there are other people from other religions that also die for their, religious beliefs, like the Muslims who kill themselves in the World Trade Center and killed thousands with them.
¿Cómo el morir voluntariamente por una creencia la hace verdadera? How is it that dying for a belief, or a worldview makes that worldview true? Y mi segunda objeción es que, ¿qué tal si toda esta historia de que murieron voluntariamente es un invento o una leyenda? And second, what if these stories about them dying, or being willing to die, were fabricated? ¿Cómo sabemos que realmente murieron? ¿Cómo sabemos que los seguidores de Jesús murieron por su creencia, por How su do fe we en know Jesús? that the Jesus followers were willing to die or actually died for their faith? Well, we've got Roman accounts of the persecutions of Christians. Bueno, tenemos recuentos romanos de las persecuciones de cristianos. We've got the Romans saying and writing up. So there was a Roman ruler in Turkey. Tenemos escritos romanos. Había un escritor romano en Turquía. And this is 60 years or so, 70 years after Jesus has been resurrected. Unos 60 o 70 años después de la resurrección. And this Roman ruler says, he writes back to the emperor. Y este regente romano escribe al emperador. And he says to the emperor, what do you want me to do about these Christians? They still keep gathering on Sunday to worship this guy that's supposedly raised from the dead. ¿Qué debo hacer con estos cristianos que se juntan en cierto día y adoran a este Jesús como si fuera un Dios? And I understand maybe the right thing to do is just to kill them, like the law says. Y tal vez lo correcto debe hacer que los mate, como dice la ley. But there's no question but that the Christians were executed. No hay duda de que los cristianos fueron ejecutados y perseguidos. You can go to Rome and go to the catacombs, the deep tombs that are underground. Puedes ir a Roma y puedes ver las catacumbas que están bajo tierra. And you can see the stories and the writings of the tombs of the early Christian martyrs. Y puedes ver las historias ahí acerca de los primeros mártires cristianos. One of the early fathers of the Christian church was a lawyer who turned into a believer and a theologian. Uno de los primeros de ellos fue un abogado también que se hizo cristiano y fue teólogo también. He was a North African named Tertullian. En el norte de África se llamaba Tertuliano. And Tertullian wrote that the seeds of the church, what caused the church to grow, was the blood of the martyrs. Y Tertuliano escribió que lo que hizo crecer a la iglesia, lo que le hizo la semilla de la iglesia fue la sangre de los mártires. That's different, night and day different between some of the terrorists that have died themselves while killing other people. Y eso es una gran diferencia con la gente que se deja morir, los terroristas, que mueren y matan a gente al dejarse morir también. The Christians did not go to war and try to kill other people. Los cristianos no iban a la guerra y trataban de matar a otros. They weren't looking to be glorified as a hero. No estaban buscando ser glorificados como héroes. They simply refused to worship Caesar. Simplemente se rehusaron a adorar al César. And they refused to deny the truth of the resurrection. Y se rehusaron a negar la verdad de la resurrección. They didn't go to war in some terrorist action trying to kill other people. No fueron a la guerra tratando en un acto terrorista de matar a otras personas. They were thrown to the lions. Fueron echados a los leones. They were burned at the stake. Quemados en la higuera. They were crucified. Crucificados. And these are the things that happened to them because they would not waver from their belief. Y eso fue lo que les pasó porque simplemente no estaban dispuestos a negar su fe. These aren't fabricated stories. This is well known to history. Estas no son historias fabricadas. Esto es bien conocido, historia bien conocida.
Muy bien, pero ¿y cómo es que la resurrección es prueba de divinidad? Lázaro también resucitó. Te cortaste ahí un poquito, Ángel, ¿puedes repetir? Lo voy a repetir. Muy bien, pero ¿cómo es que la resurrección es prueba de divinidad? Lázaro también resucitó. So how is the resurrection a proof of divinity? Because Lazarus was also raised from the dead. Well, Lazarus was raised from the dead because Jesus raised him. Lázaro resucitó entre los muertos porque Jesús le resucitó. The resurrection is proof of the divinity in the sense that it was a prophetic occurrence. It had been prophesied that the Messiah would raise from the dead. La resurrección es prueba de divinidad en el sentido que fue profetizado y fue escrito antes de que sucediera. And the whole reason he was resurrected from the dead was an affirmation of what he himself said, I am the resurrection. Y la resurrección fue una afirmación y una vindicación de sus palabras que en sí, en resumen, fueron, yo soy la resurrección y la vida. Yeah, the resurrection was God testifying to the fact that Jesus was divine. La resurrección fue el sello de aprobación de Dios diciendo Jesús fue divino. Lazarus being resurrected was a testimony that Jesus was divine. La resurrección de Lázaro fue testimonio de que Jesús era divino. Muy bien, ¿y cómo respondería a las teorías que se han formulado para negar la resurrección de Jesús? Por ejemplo, ¿cómo de que Jesús se desmayó en la cruz y después simplemente nunca murió y después lo vieron sus discípulos y creyeron que resucitó? So some people have postulated, have basically said, about the resurrection. Well, maybe he didn't die. Maybe he was just, in a swoon state, and within the tomb, he was, able to come back to a state of awareness, and he wasn't really dead. I mean. Because people don't come back from the dead, we've established that. I would urge those people to read about Roman history. Yo les pediría a estas personas que leyeran historia romana and Jewish history. Y historia judía. The Romans would not have let him down off the cross if he wasn't dead. Los romanos no lo habrían bajado de la cruz si no estuviera muerto. They were really good at telling when people were dead. Eran muy buenos en saber si alguien estaba muerto o no. The Romans had killing down to an art. Ellos tenían el arte de matar a una ciencia cierta. It's a bit absurd to think that you were going to trick the Romans whose job it was to make sure you were dead. Es un poco absurdo pensar que puedes engañar a los romanos cuya vida estaba dedicada en matar. But if you're going to, pero si vas a hacerlo, then you're going to get wrapped in these massive, heavy burial clothes. Pero si lo vas a hacer, entonces vas a ser envuelto en estas mortajas extremadamente pesadas. And I guess the thought would be Jesus was like faking he was dead. And then once they put him in the dark tomb and rolled a several 100-pound rock in front of it, in the darkness, Jesus somehow unwraps himself from the mummy-wrapped burial clothes. Y va uno a pensar que después de que lo envolvieron en kilos y kilos de mortaja, cerraron la tumba con una gran piedra y lo pusieron ahí, que de alguna manera pudo quitarse las mortajas como una momia. And then feels around in the dark for where the stone is. Y después pudo palpar dentro de la oscuridad donde estaba la piedra. And he finds this several 100-pound stone.
Y entonces se da cuenta de que hay una piedra aquí de varios cientos de kilos. And in his weakened state that caused him to swoon and look like he was dead, Y en este estado de debilidad, donde parecía que estaba muerto después de ser crucificado, having unwrapped himself from the inside of the burial clothes, después de haberse quitado la mortaja desde dentro solo, he manages to push from the inside of the tomb and roll away this big old rock. puede desde adentro rodar una piedra de miles de kilos And then goes around and tells everybody, looky, looky, I'm alive. y después salir y con todas las heridas decir, miren, miren, estoy vivo. Never mind the fact there are 2 Roman guards at his tomb. Sin contar el hecho de que había soldados romanos fuera de su tumba. So maybe he did all of this and just happened to hit the right moment when the guards were so asleep, they didn't hear the rock roll. Y tal vez pudo haber hecho todo esto y lo hizo exactamente en el momento en que los romanos estaban tan dormidos que no escucharon la piedra rodando. That takes more faith to believe than the resurrection. Eso toma más fe para creerse que la resurrección misma. Muy bien. Voy a probar con una segunda teoría. ¿Qué hay de la idea de que los discípulos robaron el cuerpo y se inventaron la resurrección? What about the idea that the disciples stole the body and they just made up the resurrection story? Okay, first of all, they were such chickens, they didn't even stick around for the crucifixion. Primero, pues fueron unos cobardes, ni siquiera estuvieron ahí presentes en la resurrección, en la crucifixión. Peter's so busy trying to deny that he even knows Jesus that he cusses. Pedro está tan preocupado de negar a Jesús hasta en la tercera vez, hasta maldice a Jesús. So the idea that, I mean, look, Peter, if Jesus was really killed, the smart thing for Peter to do is to go back to Galilee and start fishing. Así que si realmente Jesús estaba muerto, lo más sensato que habría podido hacer Pedro era regresar a Galilea a seguir pescando. He's a fisherman, for heaven's sake. Es un pescador por todos los cielos. A smelly fisherman. Un pescador apestoso. What, he thinking he can go steal a body out from under the Roman guards? Que pensamos que va a poder robarse un cuerpo de la custodia romana. And trick the world into thinking that Jesus is resurrected. Y engañar al mundo entero para creer que Jesús fue resucitado. He's got no economic motive for doing this. No tiene motivo económico para hacer esto. It's not going to make him money. No le va a hacer ganar dinero. It's not going to make him popular. No lo va a hacer popular. He's going to be on the run. Va a estar huyendo. He's going to get arrested. Va a ser arrestado. He finally gets crucified by Nero upside down. Finalmente es crucificado por Nerón de cabeza. Don't you think he might have said to Nero, hey, buddy, don't kill me. We stole the body. This whole thing was a ruse. No creemos que tal vez le hubiera dicho a Nerón, oye, por favor no me crucifiques. Esto de la resurrección que inventamos no sucedió realmente. People who say this kind of stuff like, oh, they must have stolen the body. These people don't really think through what they're saying. Esta gente que dice, no, tal vez se robaron el cuerpo, no están pensando realmente en todas las implicaciones de lo que dicen. ¿Y qué hay de las personas que dicen que tal vez los discípulos alucinaron a Jesús resucitado? What about those who say that maybe the disciples had hallucinations about Jesus? Oh, yeah. They were dropping acid, huh? Sí, estaban drogándose, dice. A little peyote. Un poco de peyote. You know,
I've met people who've tripped out on acid and had visions. He conocido gente que se han drogado con ácido y han tenido visiones, But the drugs wear off pero las drogas terminan por disiparse and people come back to the real world. y la gente vuelve al mundo real. I will also say it's rather bizarre Yo también diría es algo extraño that a bunch of people seem to have the same vision at the same time. que un montón de gente hayan tenido la misma visión y la misma alucinación al mismo tiempo. Jesus appears to large groups of people all at Jesús once. aparece a grupos grandes de personas al mismo tiempo. Now, if I'm tripping out and having my own hallucination, Ahora, si yo estoy drogándome y teniendo mi propia alucinación, what are the odds that Chris and you on hell are having the same hallucination at the same time? ¿cuál es la probabilidad de que tú y yo y Mark estemos teniendo la misma alucinación al mismo tiempo? That's goofy. Es absurdo. Muy bien. Yo creo que vamos cerrando ya y excelentes respuestas. Sí. Excellent, thank you. Unas dos últimas preguntas, porque quería hablar de nada más de su libro. ¿Cómo ha influido sus estudios en su vida espiritual? Last two questions related to your book, Mark. You wrote a book called Christianity on Trial. ¿Cómo ha influido sus estudios en su vida espiritual y el investigar sobre las bases del cristianismo le ha ayudado a fortalecer su fe o frecuentemente lo ha hecho dudar? So, as it comes to your studies, Mark, and you going deep into these issues, has it helped your faith or has sometimes doubt crept up in your mind? And, how has this deep studying affected you in the positive or in the negative? And how has it affected your issues with doubt and faith? That's a really good question. Buena pregunta. Everybody has doubts. Todo mundo tiene dudas. Everybody tries to examine things to see if they're real. Todo mundo examina las cosas para ver si son reales. My concentrated examination Mi examen concentrado has confirmed for me my faith. me ha confirmado para mí mi fe. When I look at it intellectually, Cuando la veo de manera intelectual, it squashes my aplasta doubts mis dudas and it blossoms my faith. y florece mi fe. I can't figure out what else makes sense. It Y no truly puedo, makes the most sense. no puedo ver qué otra cosa tiene sentido. Esto tiene más sentido para mí. Muy bien, y puede hablarnos acerca de su libro, que pronto será traducido al español y cómo podemos conseguirlo. So, and Mark, can you tell us a little bit, finally, for those listening and looking at this, about your book, which has been translated to Spanish, and it should be coming out sometime soon. What can you tell us about your book, and why did you write it, and anything you want to say about that? So I wrote the book because I wanted, my son has a doctor's degree from the University of Oxford in philosophy. Lo escribí en parte porque mi hijo tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Oxford. And he had a lot of friends who did not believe in Christianity. Y tiene muchos amigos que no creían en el cristianismo. And these are really smart people. Y estas son personas muy inteligentes y muy bien educadas. And I used to talk to them a lot. Y solía yo hablar con ellos muchísimo. And I decided to take my conversations with them and put them into a book. Y decidí tomar esas conversaciones que yo tenía con ellos y ponerlas en un libro. So this is a book of the compelling arguments that I used with so many of his friends
to discuss this. Y estas son básicamente conversaciones y evidencias convincentes que he utilizado para hablar con sus amigos. ¿Cuál es el título del libro y cómo podemos conseguirlo en español? What is the title of the book and how can we get it in Spanish? Okay, the title of the book in American is, U.S. English, is Christianity on Trial. My good friend Chris Dupont translated it, so he can tell you the title in Spanish. Yeah. En inglés es Christianity on Trial y en español hicimos la misma traducción es Cristianismo bajo juicio. Es the literal translation, es la traducción literal de eso. And as for getting it, Chris knows how you can buy it, but I'm also glad to send a copy free to anybody who'd like one if they want to email me. Y yo les puedo decir cómo conseguirla. Va a ser publicado por B&H en español, es la publicista de Lifeway. Creo que ya va a salir pronto, tal vez en el próximo mes o dos. Y Mark dice que él estaría dispuesto también a mandar una copia gratuita si alguien lo quiere. Él es muy generoso con esto y su libro no lo he visto una sola vez vender el libro, lo regalo. Fantástico. Pues muchas gracias. Creo que podemos cerrar. Thank you, Mark. Thank you very much for your time. Let's close. And we really appreciate your time. And we ask that the Lord continue to use you, to bless you, bless your family, and bless the work that you do. Thank you so much. You as well. And I look forward to meeting you one day, face to face, okay? What part of Mexico? Dice que muchas gracias y que espera poderte conocer un día cara a cara. ¿De qué lugar en México estás? San Luis Potosí. Dice en San Luis Potosí, dead center. Es el estado de México. Yeah, en el state centro. of Mexico. Pretty much in the dead center of Mexico. Is it near Querétaro or whatever? Yes. Yeah, it's in the border with Querétaro, yes. Okay. A mí también me encantaría y en verdad muchas gracias por la oportunidad. Yes, he would love to no meet sé you cómo in person, agradecerle. and he's very thankful. He doesn't know how to thank you enough for this. Oh, well, God bless you and what you're doing. And next time, do you ever get to the U.S. at all? Que Dios te bendiga, que te siga usando y pregunta que si vienes a los Estados Unidos alguna vez. Sí, tengo pensado ir. Yeah, he's thinking about coming, and you can come to my house too, yeah, and we can meet Mark sometime. If you can come, we will have you and your family or Chris and his and have you all over for dinner, okay? My wife actually is fluent in Spanish. Sí, dice que si vienes, que estás tú y tu familia invitados a cenar y su esposa, de hecho, habla muy bien español. No, pues muchísimas gracias y yo estoy estudiando inglés para también hablar fluido inglés and he's studying English so that he can actually have a conversation when he comes, so he appreciates that. By the way, my Christianity on Trial book, I gave a copy to the Pope. Por cierto, ese libro de Cristianismo bajo juicio le dio una copia al Papa. En el Vaticano lo conocí una vez y le dio una copia. Qué bien. Yeah, I got a picture of me handing the Pope my book. Tiene una foto dándole el libro al Papa. All right. I got to go eat dinner. I'm starving. Bye, guys. Thank you, Mark. God bless you. Take care. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicaciones Querigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. También quiero mencionarte que este trabajo es posible gracias a tu generosa donación. Si quieres apoyar este ministerio y los videos que hacemos, puedes hacernos una donación en PayPal o en Patreon.